Haciendo un repaso entonces de todas las características que hemos analizado hasta este momento, comenzamos con el dominio de la función y habíamos visto que eran todos los reales excepto el 0, porque teníamos la división por 0 en el exponente. Analizando la discontinuidad en ese punto, que era el único excluido del dominio, habíamos visto que era no evitable con salto infinito. Es decir, que en x igual a 0, o sea el eje y, teníamos una asíntota vertical. Cortes con los ejes habíamos visto que no poseía, ya que para obtener los cortes con los ejes teníamos que obtener en qué valores la función. Se hace 0, corte con el eje de las x, o en qué valores la variable independiente, cuando la variable independiente toma el valor 0, qué valor toma la y, que es la ordenada de origen, o el corte con el eje de la y, pero en cualquiera de los dos casos vimos que nos quedaba la división por 0, porque el 0 no pertenece al dominio de la función, o el logaritmo de 0, lo cual no, logaritmo natural de 0 en este caso no lo podemos, no existe, no está definido. Entonces no teníamos cortes con los ejes. En el análisis de asíntotas habíamos visto que en x igual a 0, como dijimos recién por el análisis de la discontinuidad, teníamos el polo o asíntota vertical, y luego al tomar los límites de más y menos infinito corroboramos que teníamos una asíntota horizontal en y igual a 1. Luego en el análisis de los puntos críticos habíamos determinado la no existencia de puntos críticos de primera especie y recién acabamos de terminar el análisis de el único punto crítico que posee esta función, que es un punto crítico de segunda especie, es decir, un punto de inflación con tangente oblicua en x igual a menos 0,5 o menos un medio. Para obtener la ordenada de ese punto, lo que hacemos es evaluar en la función bajo análisis la x, su variable independiente, en esta abscisa, menos un medio o menos 0,5, y eso nos va a dar e a la menos 1 sobre 0,5, o sea, e a la menos 2, que es aproximadamente igual a 0,13. Entonces eso nos permite ubicar, acá yo ya he dibujado el eje de las x con una escala de 4 cuadritos en la cuadrícula para la unidad. Ahora vamos a tener que elegir convenientemente una escala en el eje y para poder representar en forma medianamente cómoda este punto crítico, que fíjense que tiene la abscisa un medio, menos un medio, y la ordenada 0,13. Al haber tomado los dos cuadritos, vamos a estar acá en este punto, los 4 cuadritos como la unidad, entonces vamos a estar aquí en menos 0,5 o menos un medio, esa va a ser la abscisa del punto de inflexión. Y luego tiene ordenada 0,13. Entonces, para que se vea medianamente bien, vamos a tomar una escala un poco más amplia para la unidad. Yo elegí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Entonces eso nos va a permitir acá marcar ahí, hacer la marca de la unidad. Si esa es la unidad, por aquí va a pasar la asíntota horizontal que tiene la función, y más o menos tengan en cuenta que 1 dividido 8 es igual a 0,125, entonces un cuadrito es más o menos la ordenada 0,13 que tenemos aquí. Entonces más o menos en esta altura, un poco más arriba ahí, va a estar nuestro punto de inflexión. Ahora vamos a primero dibujar la asíntota. Vamos a tomar un trazo. Ahí tenemos definida nuestra asíntota, que pasa por 1, por y igual a 1 o y igual a 1, que hemos tomado los 8 cuadros de la escala. Entonces, si observamos, en base a nuestro análisis que habíamos determinado, no lo incluí aquí en la lista, pero recordemos que cuando tomamos los límites laterales habíamos visto que por derecha se iba a más infinito. Eso ya nos permite, es una información importante porque nos permite saber cómo nos acercamos a la asíntota vertical. Por derecha habíamos visto que estábamos hacia más infinito, o sea, por aquí. Volvemos al trazo. Estábamos en más infinito, o sea, por aquí cuando tendíamos a 0, por derecha nos íbamos a más infinito. Y cuando tendíamos a 0 por izquierda, nos íbamos a 0. 0 por valores positivos, recuerden que nos había dado 0 por derecha, es decir que veníamos desde arriba, nos acercábamos desde valores positivos de la variable dependiente o de la función, es decir, de y. Por lo tanto, teníamos algo así, que nos íbamos a ir acercando hacia el origen. Eso eran los resultados de los límites laterales. Luego, como tenemos la asíntota horizontal y sabemos que la función se tiene que ir hacia la asíntota horizontal cuando la x crezca sin límite o decrezca sin límite, más y menos infinito, entonces vamos a tener que este es el resultado. Entonces, en base a lo que hemos dicho, el trazo
correspondiente a esta parte de la función va a ser algo así. Vamos a venir desde la asíntota vertical y va a ir tendiendo a acercarse asintóticamente hacia i igual a 1, que es la asíntota horizontal. ¿Cómo sabemos que ese es el trazo correspondiente? Que muchas veces las dudas que ustedes plantean son como, bueno, llevar toda esta información de cada una de las características que posee la función, llevarlas al gráfico y poder graficar correctamente. Si nosotros hemos calculado cada uno de estos pasos en forma conveniente, vamos a ver que se trata como unir las piezas de un rompecabezas. Entonces nosotros tenemos que, cuando nos acercamos a 0 por derecha, se va a más infinito, luego tiene que tender hacia la asíntota. Entonces lo más conveniente es que lo haga por arriba, porque si tuviésemos un cruce por la asíntota y que la función luego se volviese a acercar, eso ya nos llevaría a que habría, por ejemplo, supongan que el trazo fuese algo así. Nosotros hubiésemos supuesto equivocadamente que la función hace algo así y luego se acerca a la asíntota. Eso no se corresponde con lo que hemos analizado. ¿Por qué? Porque al tener este comportamiento, que podría ser perfectamente válido en otra función, que venga desde la asíntota vertical, que es el eje y, haga un valor mínimo y luego suba a la asíntota horizontal, el problema es que nuestro análisis ha determinado que no posee otros puntos de inflexión, salvo este punto de inflexión de segunda especie, con un punto de inflexión con tangente oblicua en menos un medio. Es decir, que no hay otro punto crítico, y si eso lo hemos calculado bien, que de hecho así lo hicimos cuando determinamos la derivada primera, que vimos que no tenía ceros, no hay forma de que esto sea posible. Entonces eso descarta de nuestro análisis que ese trazo sea el adecuado, y por lo tanto queda este como el trazo correcto. Del otro lado también nosotros tenemos que venir desde la asíntota y vamos a ir hacia, comenzamos, se va curvando hacia abajo, llega un momento que la gráfica tiene que empezar a cambiar la curvatura para que pueda acercarse al eje, porque si no es el caso, si no cambia la curvatura, esto evidentemente, como viene, en algún momento cruzaría el eje de las X. Y como ya hemos determinado en el análisis de los cortes, no hay cortes. Esta función no presenta cortes con el eje de las X ni con el eje de las Y. Entonces necesariamente en algún punto aquí tiene que revertir su curvatura para que se acerque hacia un punto de discontinuidad que es X igual a 0. Entonces, si nosotros vamos viendo en forma, digamos, prestando atención, somos analíticos en base a los pasos que hemos hecho, directamente no hay forma de equivocarnos porque evitamos la contradicción. Y sería algo más o menos así. En este pedacito, a partir del punto de inflexión, la gráfica se está curvando hacia arriba. Y llegamos ahí hasta 0, hasta el origen, y ahí la función presenta la discontinuidad y retoma desde más infinito con el siguiente trazo, y va acercándose asintóticamente a la asíntota y igual a 1 a medida que la x crece sin límite, tiende a más infinito. Acá en igual a 1 tenemos la asíntota horizontal que habíamos calculado. Entonces este es el gráfico de nuestra función, que surge o resulta de hacer un análisis a conciencia de todos los puntos y todas las características que hemos analizado y plasmarlas en el gráfico. Vemos que no hay forma de graficar mal, porque si graficamos mal estamos contradiciendo este análisis. Y suele pasar que muchas veces, si a alguno de estos puntos hemos cometido un error y hemos obtenido un corte que no corresponde o un extremo que no corresponde, cuando queremos llevar eso al gráfico, los otros puntos que sí están bien nos llevan a ver que en algún momento aparece una contradicción. Y eso nos lleva a revisar los cálculos y darnos cuenta cuál es el error que hemos cometido. Con un poco de práctica, son ejercicios que son autocorrectivos. Si nosotros nos hemos equivocado en algunos de estos pasos, estando bien los otros, vamos a ver que hay algo que no encaja y vamos a poder volver hacia atrás y encontrar ese error. Recuerden que, como siempre, es necesario obtener las ordenadas de cada uno de los puntos característicos. En este caso, el extremo, que era el punto de inflexión de segunda especie. Nosotros sabemos ya ahora que ahí en menos un medio y en aproximadamente 0,13, que más o menos en nuestra escala sería esto aproximadamente igual a e a la menos 2, y aquí en menos un medio ahí tenemos el único punto característico, el único extremo, punto de inflexión en este caso, que presenta la gráfica, y un punto de inflexión que, como podemos ver, apreciar la tangente aquí que hagamos pasar por ese punto no es una tangente horizontal, entonces es una tangente oblicua. Y eso es lo que hemos obtenido a partir del análisis de la derivada segunda, de los ceros de la derivada segunda.
Queda de esta forma entonces completo el ejercicio. Ustedes lo pueden corroborar en cualquier herramienta de graficación, como por ejemplo la aplicación de graficación 2D de GeoGebra, lo pueden corroborar. Ustedes lo pueden corroborar en cualquier aplicación de graficación, como por ejemplo GeoGebra en 2D, y van a corroborar que este es el gráfico de la función e a la 1 sobre x.